Saludos, bienvenidos a un nuevo espacio en el que ya saben, pues a través de la onda de la televisión y a través de internet en todo el mundo, Abogado Responde. En esta ocasión pues nos acompañan dos profesionales que voy a pasar a presentarles una cara ya bastante conocida, y es la de Claudia Yataco. Bienvenida, Claudia, de nuevo a esta casa. Gracias por esa información que puntualmente nos ofrece cada semana y que bueno, pues ya nos consta de que está siendo muy bien recibida por la población, puesto que bueno, pues se están tratando temas de interés y temas que están afectando a muchísimos hogares. No, y sobre todo desde una vertiente bastante objetiva por nuestra parte, y sobre todo pues agradecerte a ti y a este canal pues darnos este espacio. Pues muchísimas gracias. Claudia, recordar que Claudia es licenciada en Derecho por UNIFE, es máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, doctorado en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues ya ven esa trayectoria, ese currículum tan completo que tiene a pesar de tu juventud, Claudia. Sí. Bueno, y nos acompaña también Mari Carmen Postigo, es grado en Derecho por la Universidad de Jaén, especialista en responsabilidad civil, y desarrolla tareas y labores administrativas en el despacho, en el despacho de Abogado Responde, que está situado aquí en Andújar, en calle Ollerías, número 30, piso segundo. Y el teléfono, lo vamos a recordar también de camino, es el 953 51 09 38. Recordarles también que este despacho, este bufete de abogados, bueno, pues concienciado del momento actual en que estamos viviendo, pues también tienen un sistema para poder desarrollar las labores que necesitamos de abogacía en un marco de precios pues muy accesible, muy asequible, y dentro de unos cánones pues en los que no debemos temer tanto a hacer ninguna consulta, a llevar algún tema. Este despacho, bueno, pues aparte de la profesionalidad de los miembros que le integran, también tienen esa conducta, de esa buena praxis de no excederse con las cantidades. Claudia, eso es importante también en los momentos en los que estamos viviendo, que hay tanta convulsión. También la población tiene cierto temor a acudir al despacho por aquello de que si es muy caro, a veces prefiero no acudir, y en eso pues tenéis absoluta transparencia. Al cliente se le asesora desde el principio prácticamente casi cuáles van a ser las costas y precios muy asequibles. En cuanto a la cláusula suelo, por ejemplo, es una tarifa casi plana y que bueno, que se puede pasar cualquiera sin ningún temor a esta parte en la que bueno, pues a veces nos podemos llevar sorpresas con los bufetes. Claro, para vosotros. Normalmente pues tenemos ahí, nos llaman por teléfono, le dijimos que la consulta es totalmente gratuita. Lo que tenemos es ver efectivamente si hay la viabilidad jurídica, es decir, si es viable o no la reclamación, la documentación. Ya te digo, no cobramos absolutamente nada por revisar, y lógicamente si hay posibilidades de amparar esa reclamación, sin ningún problema se sigue el procedimiento, y como tú dices, dentro de una ética, porque tú sabes más o menos de antemano si eso va a prosperar o no. En caso que no, pues perfectamente se le dice a la persona que no hay nada que reclamar y ya está. Entonces tampoco no tiene nada que perder en ese aspecto. Felicitaros especialmente en este asunto. Bueno, ya sabéis que esta casa también, bueno, pues estamos intentando pues trabajar desde esa línea de ética en todos los ámbitos profesionales. Realmente, si conseguimos este grado de sostenibilidad y de confianza unos con otros, vamos a ganar todo en calidad de vida. Así que pues felicitaros también en ese sentido, puesto que para conseguir un mundo más equilibrado es importante tener esa conciencia. No, y sobre todo que las personas, no por el tema económico, se vean imposibilitados a hacer una reclamación. Entonces, de cierta manera comprendemos también, y en la medida de nuestras posibilidades, hacerlo asequible a quien pueda demandar y que pueda finalmente obtener justicia, ¿no? Pasamos ya a presentarle el tema central de este programa, que es la herencia y el impuesto de sucesiones en Andalucía. Se ha vertido río de tinta, ha sido cabecera de noticias, es quizá un asunto un poco de toma y daca, como un poquito de herramienta política, pero de la mano de Claudia y de Mari Carmen vamos a saber en este programa qué es de verdad, qué hay de verdad en este asunto, puesto que sí que es otro de los pues de los temas que nos afectan prácticamente a todos. ¿Quién nos recibe a lo largo de su vida alguna herencia en mayor o menor cuantía? Por tanto, Claudia, ¿cómo se inicia el procedimiento de herencia? ¿Cuál es el primer paso? Como bien dices, Mari Carmen, esto tiene un punto de inicio, y el punto de inicio pues es la muerte de la persona que nos da esta herencia.
Esta herencia puede ser fruto de que esta persona haya otorgado un testamento o no lo haya otorgado. Estamos siempre con la recomendación que una persona que piensa dar algún tipo de legado o algunas propiedades o herencia a sus familiares o conocidos, lo recomendable es que otorgue el testamento correspondiente ante la notaría. Esto porque facilita enormemente el tema del coste económico que puede repercutir a los herederos, porque lógicamente si tú bien pagas unos derechos notariales por otorgar este testamento ante el notario, no tienes que seguir el procedimiento que supondría no otorgarlo, es decir, tienes que hacer una apertura de un procedimiento intestado, etcétera, y que en muchos casos, dependiendo del tipo de parentesco que tengas con el causante, es decir, con la persona que nos da esta herencia, puede suponer acudir a la vía judicial. Entonces ya cuando hablamos de vía judicial supone pues los plazos bastante laxos, entonces en la medida de lo posible pues evitar eso. Los costes no son muy altos, ya dependerá de los notarios realmente las tarifas que impongan, pero en todo caso es lo recomendable. En cuanto a los tipos de testamento, hay dos tipos de testamento: el notarial, que sería el más, digamos, más fácil, más conocido, y el recomendable, y por otro lado el hológrafo. El hológrafo es aquel que lo realiza el causante a través de lo que es su puño y letra. El problema que hay con este segundo tipo de testamento es que por lo mismo que no hay, digamos, ese conocimiento o un fedatario que da fe de que realmente esa persona está otorgando ese acto, puede ser motivo de impugnación a través de un procedimiento judicial diciendo de que esa persona no ha escrito el documento, no lo ha firmado, etcétera. Entonces nuevamente estamos yendo al plano judicial. Entonces por eso es necesario, porque ahorramos tanto económicamente como a nivel de lo que son tiempos. Básicamente es eso. Luego, otra cosa importante es que sigue un procedimiento, ya Mari Carmen también nos explicará a mayor detalle el procedimiento, y pues una vez ocurrido el fallecimiento de la persona hay un plazo de unos 15 días, y a través de esos 15 días pues habría que obtener el certificado de defunción. No lo puede dar la funeraria, el hospital, o en algunos casos habrá que recurrir al registro civil correspondiente. Luego llenar pues un formulario, una solicitud, a través del cual acudimos al registro a fin de que efectivamente verificar si en el registro de últimas voluntades esta persona ha otorgado o no testamento. En caso que haya otorgado el testamento, habrá pues que investigar quién es el notario que lo ha otorgado, acudir a este notario, hacer la apertura del testamento correspondiente, del último testamento que haya dado, porque hay la posibilidad de dar tantos testamentos conforme vaya cambiando en cierta manera la voluntad del testador, y pues es el mecanismo básicamente en el cual pues se ascribe de manera sistematizada pues este procedimiento. Por tanto, Mari Carmen, ¿cuáles son los pasos a seguir en una herencia? Los pasos a seguir son, en primer lugar, esperar 15 días desde la muerte, desde el fallecimiento de la persona a la que se va a proceder a heredar. Una vez que pasan estos 15 días, con el certificado de defunción, que como bien ha dicho Claudia, muchas veces nos lo facilita la propia funeraria, otras veces lo facilita el hospital y otras veces pues se solicita en el registro civil. Cuando se tiene este certificado, luego también hay que solicitar el acto de última voluntad en el registro de últimas voluntades mediante un formulario que hay que rellenar de nuestro propio puño y letra, que es el formulario, el modelo 790, se paga una tasa que es de 3,70 euros, que tampoco es muy elevada, y ya una vez que se tiene este certificado de última voluntad, en el caso de que el fallecido tenga un seguro de vida, pues también habría que solicitar, también mediante el mismo formulario, el certificado de contrato de seguro de cobertura de fallecimiento. Una vez que ya se tienen esos trámites burocráticos, pues lo que tendríamos que hacer sería iniciar o bien la sucesión intestada sin testamento o la sucesión testada cuando hay un testamento. Si es la sucesión intestada, como ha dicho Claudia, puede ser tanto notarial como judicial. La notarial solamente se reserva a los herederos directos, lo que viene a ser el padre o los padres del fallecido, los hijos o el esposo o esposa. Y si en el caso de que tengamos que iniciar la sucesión testada, ya sería mediante la apertura, la lectura del testamento propiamente dicha y el emplazamiento, lo que es la citación a los herederos. Una vez que ya tenemos ese trámite, ya sabemos si va por sucesión testada o sucesión intestada, sería iniciar los cuadernos particionales un poco para administrar los bienes, el porcentaje que le toca a cada uno, el derecho sobre ellos, si es solamente una propiedad, si es una posesión, porque es distinto la posesión a la propiedad. Por ejemplo, en el caso de cuando fallece y hay un matrimonio, la viuda normalmente o el viudo se suele quedar con el usufructo de la vivienda
durante el tiempo restante de vida que le quede. Entonces eso es la posesión, pero la propiedad quizás sea de los hijos, que son los titulares del bien. Entonces está bien también diferenciar lo que es posesión de propiedad. Y luego ya el último paso sería abonar los gastos que ha supuesto todo este trámite de la herencia. Entonces sería, por ejemplo, pues si hay una asesoría, una gestoría de por medio, abonarlo. Y luego también el famoso impuesto de sucesiones que tanta cola está trayendo, ¿no? Y luego también hay que recalcar que los gastos se tienen que abonar de forma porcentual, no se abona el haber, o sea, la masa hereditaria total, sino que cada heredero abona su parte correspondiente, es porcentual. Por tanto, Claudia, ¿qué es realmente el impuesto de sucesiones y en qué casos hay que pagarlo? Sí, llegado a este punto y luego que mamá me ha escrito perfectamente, o Mari Carmen, ya la confianza, pero es importante terminar que es un trámite bastante engorroso, como hemos podido escuchar, tiene muchos pasos y yo creo que es recomendable siempre pues tener una asesoría desde el principio, ¿no? Para evitar pues tener algún tipo de problema o complejidad. Entonces es un impuesto, lógicamente este impuesto de carácter estatal que ha sido cedido a las comunidades autónomas y cada una pues lo establece de su manera, pues como viene tanto para solventar gastos de educación, salud, políticas sociales, etcétera. Efectivamente, pues en la práctica vamos a ver que como cada comunidad autónoma lo administra, hay diferencias, entonces no es lo mismo lo que se paga en Asturias, lo que se paga en Andalucía y lo que se paga en Madrid, entonces hay divergencia. Entonces lo que sí es objetivo es efectivamente que hay diferencias, más que todo porque cada comunidad autónoma lo administra. Que lo puede administrar mejor o peor, pues es una cuestión de que tiene que ver y evaluarse posteriormente. Pero en todo caso viene regulado pues a través de la normativa, una normativa legal, en este caso es la ley 29/1987, tiene un reglamento y a nivel autonómico pues también está el decreto legislativo 1/2009. Básicamente lo que como puntos fundamentales de la normativa es que recalcar que se tiene que establecer, bueno, a principios de este año la Comunidad Autónoma de Andalucía hizo un cambio normativo, aumentó el tipo, digamos, máximo hasta el cual podía ser en todo caso sujeto de imposición a este impuesto, ¿no? Es decir, la base imponible exenta se incrementó hasta los 250.000 euros. Entonces estamos hablando de una herencia más o menos media, no estamos hablando de 50.000, 70.000 euros que fácilmente podría llegar cualquier inmueble o cualquier, en todo caso. Eso es importante recalcarlo. Entonces ha habido un incremento a través de lo que ha sido este año y como bien ha matizado María del Carmen, el hecho que se hace en función a la participación que tenga cada heredero dentro de la herencia. Es decir, pongamos gráficamente, si hay un padre que tiene un patrimonio de 1 millón de euros y tiene 4 hijos, entonces se reparte cada uno en la parte proporcional, o sea, 25% cada uno, que son 250.000 euros. Si cada uno le corresponde 250.000 euros, ninguno de ellos tributará por el impuesto, entonces estaría totalmente exento. Entonces, aunque se hable de herencia, no hablemos de la masa hereditaria en conjunto, pagaremos en función a nuestro porcentaje como heredero. Entonces, habría que distinguir si son herederos directos, lo que son indirectos, etcétera. Pero es importante también matizarlo. Y otra cosa también que resulta interesante es que dentro de lo que es la base imponible del impuesto, no solamente viene por la masa hereditaria, también habría que quitar de eso de la masa hereditaria, por ejemplo, si yo heredo un inmueble que está sujeto a un préstamo hipotecario y me quedan todavía años por pagar, entonces me ha dejado una deuda, entonces se disminuyen las deudas. Entonces va disminuyendo el patrimonio, así también como hay incrementos, como puede ser que sea beneficiario de un seguro de vida del causante. Entonces también pasa, entonces habría que ver qué conceptos incrementan o disminuyen esa masa patrimonial. Luego, si tú has dado donaciones en vida, si han sido materia de colación, es decir, si pasan finalmente esa donación que has hecho en vida a formar parte de la masa hereditaria o no pasa a formar parte de la masa hereditaria. Entonces hay que distinguir varios supuestos y es como yo digo, no es como el impuesto a la renta, si bien hay una normativa genérica y que tú perfectamente para liquidar el impuesto puedes acercarte a la administración correspondiente para que te haga la liquidación,
pues no siempre la liquidación o el borrador que te da a manera gráfica el impuesto a la renta corresponde con realmente tu situación. Entonces es importante el asesoramiento, porque tú te vas a una asesoría y lógicamente no solamente pone las deducciones a nivel estatal, sino las deducciones a nivel autonómica de tus condiciones particulares. Y por eso vemos diferencias con respecto a un borrador de la renta con lo que te puede sacar tu gestor en beneficio tuyo. El tema de la liquidación del impuesto en este caso es un poco semejante. Entonces simplemente tienes una liquidación que te puede hacer la administración, pero teniendo pues las deducciones que te aplican a cada caso, podría ver disminuido pues esa base imponible y por lo tanto el coeficiente que podría ser aplicado en cada caso. Mari Carmen, ¿cuándo no tenemos que abonar el impuesto de sucesiones? Pues tras el revuelo que hay con el impuesto de sucesiones en los últimos años, ¿vale? Hay una reforma legislativa de la Junta de Andalucía que entró en vigor el 1 de enero de 2017. Entonces, si nosotros, por ejemplo, somos herederos directos, que es muy importante la diferencia entre herederos directos e indirectos, somos herederos indirectos, y vamos a heredar una cuantía y la cuantía no supera los 250.000 euros, no tendremos que hacer ningún abono, estaremos exentos del pago del impuesto de sucesiones. Ahora, si también en el caso de que heredemos, lo que vayamos a heredar es la vivienda habitual del fallecido y somos herederos directos, o no somos herederos directos, pero hemos convivido con el fallecido durante los últimos años en ese bien inmueble y lo podemos acreditar, ¿vale? Si la vivienda no supera un valor de 242.000 euros y mantenemos esa vivienda en nuestro patrimonio durante al menos 3 años, que antes era 10 años, ahora son 3 años, en una reducción temporal, tampoco tenemos que pagar el impuesto de sucesiones. Si no tiene este valor de 242.000 euros, somos herederos directos o hemos estado conviviendo con el fallecido durante los últimos años y se puede acreditar fehacientemente. Luego, por otra parte, en el caso de las explotaciones agrarias, porque claro, aquí en Andalucía pues, nos vemos muchas veces afectados por el tema del olivo, ¿verdad? Entonces, si tenemos una explotación agraria y nuestra parte tampoco supera los 250.000 euros y luego además, dependiendo de nuestras circunstancias personales, de si la explotamos directamente o indirectamente, o sea, si por ejemplo hacemos un contrato de arrendamiento con un tercero, que eso también es muy común, pues depende. Un ejemplo práctico sería el hecho de una persona que es un jubilado, no puede explotar esa explotación agraria directamente, pero se la arrienda a un tercero. Si no supera los 250.000 euros tampoco tendremos que pagar un impuesto de sucesiones. Y luego ya un poco a fin de ilustrar al oyente, ¿no? Un caso práctico sería, por ejemplo, en el supuesto A, fallece Antonio con 63 años de edad. Sus herederos son Carmen, su mujer, Ana, su hija y Jesús. Los bienes del fallecido es una vivienda habitual en la cual ha estado viviendo con su esposa aquí en Andújar. El valor catastral de esta vivienda es de 130.000 euros. Tiene una hipoteca de 100.000 euros, algo muy común. Y la propiedad de la vivienda es al 100% del fallecido. Luego también se tiene en cuenta el ajuar doméstico, que suele estar siempre valorado en un 3% de lo que viene a ser el bien inmueble. El reparto de la herencia sería que la esposa, la viuda, tendría el usufructo, ¿vale?, de esa vivienda durante el resto de su vida, de todos sus bienes. Y los hijos tendrían la propiedad al 50%, es una cosa totalmente común, la viuda el usufructo y los hijos al 50%. El resultado sería un importe a pagar de 0 euros, puesto que la vivienda no alcanza los 250.000 euros, ni mucho menos ellos en su porcentaje. Entonces, en este caso, que es un caso bastante común, el importe sería a pagar. Por el contrario, por ejemplo, en el supuesto B, sería el fallecido de la misma edad, los herederos los mismos, la misma edad. Tampoco es muy importante también puntualizar que es muy importante no tener un patrimonio preexistente de 400.000 euros. Entonces, si por ejemplo también el heredero tiene 400.000 euros, un patrimonio inicial de 400.000 euros, esto también va a ser un factor a tener en cuenta a la hora de calcular la base imponible. Entonces, en el supuesto B, en lugar de tener una vivienda de 130.000 euros, una vivienda habitual, y una hipoteca de 100.000 euros, tiene una viña aquí en Sierra Morena, y la viña es de 500.000 euros, o sea, es una viña bastante considerable. Una viña. Sí, seguro. Efectivamente, como no es una vivienda habitual, ¿vale? La propiedad igualmente, el 100% del fallecido y demás, se distribuye de la misma manera. Como no es vivienda habitual y además el valor es considerable, aún así la viuda, el resultado sería que no tendría que pagar ningún impuesto de sucesiones, pero los hijos tendrían que pagar cada uno, al heredar el 50% de la propiedad,
unos 4.182,26 euros, que tampoco si te paras a pensar que van a heredar 500.000 euros, una viña de 500.000 euros, cada cual 250.000 euros, 4.000 euros, tampoco es una barbaridad o un disparate. Entonces se puede ver la gran diferencia entre el supuesto A, una vivienda habitual, con su hipoteca, algo muy común, al supuesto B, que es una viña de 500.000 euros sin hipoteca y que además no tiene ningún tipo de carga, gravamen, nada. Entonces, y tampoco 4.000 euros no es un gran impuesto. Claudia, ¿están estos impuestos son tan diferentes en Andalucía al resto de España como se nos está haciendo escuchar y ver, sobre todo en los últimos años? ¿Es así? ¿Es real esto? Sí, mira, a priori, lógicamente, lo que te decía, hay una diferenciación en cuanto a, pues, a los tramos, a los coeficientes que se ponen a la base imponible. Entonces Andalucía efectivamente está dentro de lo más alto. Lo que pasa es que tampoco podemos considerar esos casos tan comunes, lo que te decía, de pretender decir de que por recibir una casa de 150.000 euros pues tengo que pagar un impuesto de 50.000, porque obviamente con los números no es así. Entonces hay una serie de circunstancias, porque cada uno pues tiene su propia circunstancia, entonces dependiendo primero del parentesco, que eso va a determinar pues lo que se nos vaya a aplicar. Entonces, si hay hipotecas, si no hay hipotecas, si hay seguros, lo que mencionaba Mame, también el ajuar doméstico, si hay entonces hay una serie de factores que lógicamente sería recomendable estar asesorados. Entonces, partiendo pues de una base bastante objetiva, podemos hacernos las deducciones correspondientes y pagar el impuesto. ¿Que no es tanto como se pinta? Pues sí, a priori parece que sí. Entonces dependerá de cada caso en concreto y pues en eso estamos, de lógicamente que la gente tome conciencia de que la información que recibe pues tengan una buena fuente, que es lo fundamental, que muchas veces, y en los últimos tiempos, en las últimas semanas, cuando abrimos nuestro Facebook, en las redes sociales, pues vemos plataformas, efectivamente pues sí se puede unificar, pero eso ya dependerá de los criterios de la... Entonces ya te digo, nosotros no estamos ni del lado de uno ni del lado del otro, estamos del lado de lo que dice la normativa y tenemos que hacer aplicar la normativa. Estamos en Andalucía y tenemos que regularlo pues por lo que hay aquí. Que pues se pueden haber matizaciones, que las cosas se pueden mejorar, obviamente que sí, yo creo que sí, todo es mejorable, pero tampoco las cosas son como se pintan. Bueno, pues están escuchando el testimonio de dos profesionales que nos están acercando un poquito más esta cuestión que para muchos, bueno, pues casi nos duele un poquito la cabeza realmente cuando recibimos la herencia y no sabemos qué hacer ni qué pagar. Es importantísimo que tengamos una información veraz, puesto que bueno, que incluso si no la tenemos así, puede que incluso podamos pagar algo más de lo debidamente, ¿no? Es importante tener esta información exacta y concreta para, bueno, pues pagar realmente lo que tenemos que pagar. Porque, Mari Carmen, en este sentido, también en el supuesto de tener que pagar, ¿qué plazo tenemos? Pues son 6 meses, pero a contar desde la aceptación de la herencia. Es decir, tanto si hay una sucesión testada como si hay intestada, si tenemos ya una aceptación del testamento o una resolución judicial o notarial, si es nuestra sucesión intestada, son 6 meses desde que ya hay una resolución firme o se acepta la herencia. ¿Qué pasa? Que como es un plazo muy breve, dan la posibilidad de que dentro de esos 6 meses, los 5 primeros meses, se solicite una prórroga de otros 6 meses automáticos. Bueno, no tan automáticos, sino que hay que solicitarlo, pero dentro de esos 5 meses. Si no se solicita, no dará lugar. Por lo tanto, un plazo máximo, solicitando prórroga, 12 meses. Que no se solicita prórroga, tienes que abonarlo en un plazo de 6 meses. Si no recibimos la herencia, por ejemplo, si renunciamos a ella, también tenemos que pagar ese impuesto en el supuesto de que sí corresponda pagarlo. No, por supuesto que no, porque claro, si no está aceptando una herencia, no va a recibir unos bienes, no hay una base imponible, no hay un hecho al que, digamos al que imputarle ese impuesto. Entonces no hay que pagarlo. Lo que sí nosotros hacemos desde despacho siempre es decir que bueno, que hay otras vías, que hay otros instrumentos jurídicos totalmente legales que se puede ver, que luego también hay que tener en cuenta lo que estábamos comentando, las circunstancias personales de cada persona, porque muchas veces por falta de asesoramiento, por desconocimiento, pues pensamos que tenemos que pagar una cuantía o la Junta de Andalucía nos liquida un impuesto que no ha tenido en cuenta esa serie de requisitos, esa serie de circunstancias, porque no puede tampoco tener en cuenta o puede ser conocedora de las circunstancias personales de cada persona. Entonces es muy importante que antes de plantearnos el hecho de renunciar o directamente ni siquiera plantearnos heredar, se tenga en cuenta un asesoramiento que nosotros en el despacho
pues lo llevamos a cabo sin ningún coste. Nosotros estamos abiertos a que vengan los clientes, que venga aquel interesado y nada, nos presente sus circunstancias, digamos la masa hereditaria, en fin, lo que viene a ser la herencia que le toca y cómo están las circunstancias. Se hace un estudio, se le asesora todo, vamos, sin ningún compromiso y un poco para informarlo, y la verdad que a veces pues sí, no le interesa y otras veces pues sí le interesa o tiene una serie de exenciones que antes no las conocía, no sabía, y quizás tenía más por eso en cuenta lo de la renuncia. Muy importante el conocer todos, bueno, pues esos resquicios legales, ¿no? Si me permiten, si son términos un poco que tenemos, y a veces, bueno, pues de entrada la administración tampoco entra en detalle en los que sí entra este despacho de abogado. Abogado Responde. Realmente pues nos puede ser muy interesante contar con este asesoramiento, puesto que a veces incluso podemos estar pagando cantidades que no nos correspondan, o incluso decir, bueno, pues como es un tío, como es alguien lejano, como yo creo que esto va a costar mucho, automáticamente renuncio. A lo mejor está renunciando a algo que no es tanto lo que hay que pagar, o incluso exento de ese pago. Esa información yo creo que es muy importante y que lógicamente hay que hacerla pues de forma personal. Cada caso tiene una diferencia específica y cada caso hay que analizarlo pues puntualmente, pero sí que nos garantizan en un despacho como es Abogado Responde que el primer asesoramiento, la primera consulta es gratuita, que esa transparencia la vamos a tener garantizada, pues no debemos pensárnoslo. El estar informado yo creo que es fundamental. Sí, una cosa importante, yo creo que un poco como hemos venido hablando a lo largo de estos programas, de por ejemplo las cláusulas suelo, la problemática bancaria, era el tema que en su momento cuando se celebraban las hipotecas, pues la gente iba, como dicen por allí, pues sin ningún tipo de asesoramiento ni nada. Entonces yo he estado en muchísimas hipotecas y el único que llevaba pues abogados era la entidad financiera, no así el cliente. Entonces, en su momento, si para un simple contrato de alquiler a veces hemos recurrido a un despacho abogado para que nos vea el contrato, si está bien o no, como en una hipoteca no lo llevábamos. Con el tema de la herencia sucede un poco lo mismo. Para un impuesto a la renta estamos pagando para que nos hagan una renta de un año para poder deducirnos y sacarlo de la mejor manera posible. Como no, en un patrimonio que es mucho más grande, no nos vamos a un asesoramiento legal, digamos, especializado en este tema, que nos pueda dar pues todos los condicionamientos, todos los condicionantes, todas las deducciones que podamos apelar a ellas y beneficiarnos. Entonces yo creo que un poco la lección va por ahí, que por pocas cosas o cosas pequeñas hemos recurrido a un asesoramiento, no debemos de confiar, no tanto desconfiar, sino lógicamente que la administración no se pone en todos los supuestos como has mencionado tú, y simplemente pues lógicamente tanta gente que va a hacer digamos una liquidación automática de lo que les consta a ellos, y no tiene pues que tener conocimiento global de tus circunstancias personales y las deducciones que puedas tener, no tanto a nivel estatal sino a nivel ya autonómico. Entonces yo creo que eso es bastante importante precisarlo y recalcarlo. Muy importante. Podemos estar hablando de cifras, bueno, pues realmente dependiendo de los casos, pero cifras importantes que, bueno, no debemos renunciar a ellas, y como bien decía Claudia, acudir y tener ese asesoramiento nos garantiza el que, bueno, pues que soy experto y vaya a mirar todo, absolutamente todo, para situar esa herencia que nos pueda corresponder de la mejor forma posible y pagar realmente lo que tengamos que pagar. Incluso, bueno, pues a veces podemos estar totalmente exentos. Vosotros sois expertos en incluir pues todos los condicionantes de vuestros clientes. Claudia, si te parece, para finalizar este espacio recordamos un poquito el tema de la cláusula suelo, porque esto va a dar para mucho tiempo, porque tampoco es como nos lo han explicado y como se está vendiendo en 3 meses y en 3 meses nos tienen que responder y parece que aquí acaba todo. Es mucho más. Claro, lógicamente, llegado a este punto donde ya han pasado un par de meses desde que se puso en marcha este mecanismo extrajudicial, pues si teníamos pocas esperanzas en que sea bastante eficaz este procedimiento, pues a la larga lo estamos viendo con baño de realidad.
que muy pocas entidades están ofreciendo esta negociación, no a todos sus clientes, entonces son contados y contados con la cantidad de expedientes que estamos manejando actualmente, porque manejamos una cantidad bastante considerable de todas las entidades financieras, tanto de cláusula suelo, IRPH, gastos hipotecarios, todo eso. Entonces, ya te digo, son contadas las entidades financieras que se están pronunciando, y más aún, no solamente cuenta estos 3 meses, como bien dices tú, desde el momento de la solicitud, sino más aún que dentro de este proceso la entidad financiera se puede manifestar diciéndote, mira, que hemos recibido tu expediente, tienes número de expediente y a partir de aquí tienes 3 meses para que yo pueda resolver, darte una propuesta o en todo caso desestimar tu reclamación. Entonces puede que este pronunciamiento por parte de la entidad sea al segundo mes y medio, y si contamos 3 meses más ya no estamos hablando de 3 meses que originalmente nos habíamos hecho la idea, estamos hablando de 5 meses. En algunos casos habrá que acudir al Banco de España para poder iniciar el procedimiento judicial. Entonces cada vez estamos jugando con plazos mucho más extensos y ya no depende tanto del cliente ni nada, sino pues de los condicionamientos que pone la entidad financiera. Y lo que llama más poderosamente la atención es el hecho que muchas entidades financieras están llevando, digamos, a judicializar estas reclamaciones, y ya se están viendo que en instancia de conciliación en vía judicial pues están llegando a una negociación. ¿Por qué llegar a ese punto cuando tú lo has podido hacer en 6 o 7 meses antes? Entonces, ¿por qué llegar a este punto? Entonces yo creo que es eso, ¿no? El poder cribar en el camino todo lo que se pueda quedar y ya está. Entonces a la fecha pues estamos un poco decepcionados de este mecanismo puesto en marcha, no está teniendo los resultados esperados. Y concretamente en el caso del BBVA, a pesar de tener una sentencia del Supremo en el cual se le imponía directamente que tenía que quitar, o digamos, se declaraba como nula la cláusula de formalización de la hipoteca, en el cual asumía el prestatario todos los gastos correspondientes, lo está negando. Entonces lo está llevando también al tema de la judicialización, a pesar de que ha sido una sentencia del Supremo directamente contra ellos. Entonces, bueno, si eso lo hace el BBVA, ¿qué podemos esperar de las otras entidades financieras? Entonces, bueno, seguimos esperando, hay que tener un poquillo de optimismo, un poquito de fe, y bueno, pero ya el mecanismo está puesto en marcha, seguir nosotros con nuestras reclamaciones y simplemente la gente que tenga paciencia, hay que perseverar, y si tenemos una reclamación en la cual es viable jurídicamente y económicamente, pues tira para adelante. En este sentido también es muy importante acudir bueno, pues al despacho de abogados. Estamos hablando de Abogados Responde. Estamos pues contándoles que pues ellos tienen un pilar fundamental que es la transparencia y la garantía total de que su caso va a ser estudiado, que si procede para adelante, y si no, claramente van a decir, bueno, pues no te interesa. Eso es muy importante. Y claro que es muy importante ponerse en marcha lo antes posible, porque el tiempo va pasando y estamos viendo que las entidades claramente no están respondiendo, que también la normativa que sacó el Estado, ese decreto rápido y de aquella forma, tampoco ha ayudado al consumidor. Sí que parece que un poco por lo menos se está ganando tiempo en relación a las entidades. Por tanto, debemos de ponernos los usuarios, los que estamos afectados, las pilas y empezar cuanto antes, Claudia. Sí, porque esto básicamente yo creo que ha sido un mecanismo de contención para el gran grueso de demandas que se le venía a la banca. Entonces lo que ha hecho, bueno, la primera lectura que tienes de esto es que el gobierno pues ha puesto un parapeto ahí para evitar que vengan toda la gente y que colapse los juzgados, porque obviamente jurídicamente es viable. Entonces, si algo es jurídicamente viable y la entidad financiera no ampara tu reclamación, pues es bastante lícito y perfectamente lícito de que tú reclames a través de las vías correspondientes. Entonces, es la lectura que tenemos de momento de todo este proceso. Esperemos que en las próximas semanas, en los próximos meses, el panorama revierta y que podamos decir desde cualquier espacio, mira, que efectivamente ya hay una respuesta positiva por la entidad financiera, que las ofertas que están dando a los consumidores se corresponden realmente con los números paralelos que trabajamos nosotros, y que efectivamente resulta eficaz y que es exitoso. De momento no podemos decir eso. Bien, pues ya saben que en calle Ollerías número 30, segundo piso, en Andújar, se encuentra pues el despacho Abogados Responde. También a través de internet, que bueno, pues estáis cosechando grandes logros, Claudia, o Mari Carmen, un gran éxito también, ¿no? Estáis muy puestos en que las redes sociales,
y funcionáis también muy bien. Sí, luego también le llega mucha gente, es lo bueno que, por ejemplo, ya no se queda en el ámbito territorial, sino que le llega muchísima gente por redes sociales, te conocen, ya le van apareciendo quizás por los famosos me gusta, ya también le aparece a más gente y una forma de darse a conocer y la verdad es que la gente también lo agradece. Luego también el ponerse en contacto con el cliente, a lo mejor se tiene que revisar si su escritura de hipoteca uno tiene una cláusula suelo y está quizá, no sé, en Córdoba o está en Madrid, no puede tampoco darse el viaje y venir aquí a Andújar para que veamos su escritura, pues agradece mucho que tengamos que utilizar este medio, por ejemplo, como el WhatsApp o el correo. Estupendo. Bueno, Abogado Responde, el teléfono 953 51 09 38. Hoy nos acompañan dos de sus miembros, Claudia Yataco y Mari Carmen Postigo, a quien yo agradezco pues este espacio en el que se ha informado de la herencia y el impuesto de sucesiones, también de un poquito de la cláusula suelo y de esa reclamación de la constitución de hipoteca que prácticamente, masivamente, han cobrado todos los bancos, prácticamente a todas las hipotecas que se han formalizado en este país. Gracias y hasta la próxima semana.